Madre mía, chavales. Si pensabais que lo habíais visto todo, preparaos. La paciencia de Can Yaman se ha agotado de verdad. Y no os voy a mentir, ha explotado lanzando unas críticas demoledoras contra Ouzhan Kok. Esto es salseo del bueno, del que nos gusta. A ver, para los que vivís debajo de una piedra, Can Yaman y Ouzhan Kok, bueno, digamos que su relación siempre ha sido un poquito tensa. Siempre se les ha comparado, han tenido roces, han habido indirectas, un clásico de las enemistades públicas. Pero ahora parece que Can ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y no con un mensajito sutil, no. Ha ido de cara, a la yugular. Yo, para ser honestos, ya venía oliéndome algo. Se rumoreaba mucho últimamente que Can estaba hasta las narices de la actitud de Ouzhan, de cómo se posicionaba siempre, de las pullitas que le lanzaba de vez en cuando. Y claro, Can es un tipo apasionado, y cuando se cansa de verdad. No se anda con chiquitas. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Ouzhan se ha pasado de la raya. Siempre ha intentado un poco jugar a ser el rival, el que está por encima, y Can, que es un profesional y que está en su mejor momento, ha dicho, oye, mira, a mí estas tonterías ya no me van. Es como cuando un niño te está molestando todo el rato y tú intentas pasar, pero llega un punto que ya dices basta. Pues esto es un poco así, pero a lo grande con millones de seguidores mirando. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar polémica y que ambos ganen visibilidad. Y sí, no digo que no pueda haber un poquito de eso porque al final, en este mundillo, todo suma. Pero yo sospecho que va más allá. Can Yaman está currándose mucho su carrera internacional, está apostando fuerte por Hollywood, y no le interesa tener este tipo de ruiditos constantes a su espalda. Es un profesional y quiere que se le reconozca por su trabajo, no por sus rencillas personales. Las críticas de Can han sido durísimas. Ha hablado de falta de respeto, de actitudes infantiles, de querer vivir de la fama ajena, puf. Ha soltado todo lo que llevaba dentro. Y yo me imagino la cara de Ouzhan al leer o escuchar eso, seguro que no le ha hecho ninguna gracia. Es el tipo de comentario que te deja temblando porque viene de alguien que, aunque no te guste, tiene peso en la industria. Esto no es algo que se vaya a arreglar con un apretón de manos mañana. Esto va a traer cola. Va a haber reacciones, seguramente Ouzhan responderá, o sus fans, o sus amigos, esto va a ser una guerra declarada, seguro. Y nosotros aquí para disfrutar del salseo. Pero pensándolo bien, Can Yaman ha hecho bien en poner sus límites. Al final todos tenemos un límite y él, con todo el éxito que tiene, no tiene por qué aguantar provocaciones constantes. Es una señal de madurez, ¿no creéis? Está dejando claro que él va a lo suyo a triunfar, y que no va a dejar que nadie le frene con tonterías. Y hablando de tonterías, ¿creéis que esta va a ser la última vez que escuchamos algo de esta rivalidad, o esto es solo el principio de una batalla épica entre Can Yaman y Ouzhan Kok?